En Montevideo, Uruguay, un niño de 8 años se despertó en plena madrugada gritando en sueños: Rosita, Pajarito, los Andes, sálvenos. Sus padres quedaron paralizados del miedo, porque esos nombres coincidían con los apodos jamás revelados de las víctimas del accidente aéreo de los Andes en 1972. Lo más aterrador fue que los detalles que describía, el hambre, los cantos religiosos, el ala rota en medio de la nieve, coincidían exactamente con los registros oficiales. Pero había un problema: ese niño jamás había escuchado esa historia prohibida. Entonces, ¿qué estaba soñando en realidad? ¿Y quién estaba usando su voz para contar un secreto guardado durante medio siglo? Este relato se inspira en un hecho histórico real. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Los sobrevivientes protagonizaron un milagro de resistencia humana en condiciones extremas. Pero algunas verdades aún parecen susurrar en las noches frías de Montevideo. En las estrechas calles empedradas de la ciudad vieja de Montevideo, el viento marino arrastra el aroma de la carne asada entre los pasajes oscuros. En la antigua casa de Álvaro y Mariana, los pósters amarillentos de la selección uruguaya y la imagen de la Virgen titilan a la luz de las velas. Álvaro, un abogado de 42 años, suele ocultar su cansancio bajo un tono severo. Repite con frecuencia que sobrevivir es una responsabilidad, aunque en realidad esa frase es el velo que cubre el secreto familiar. Su abuelo abandonó a Rosita estando embarazada, y esa sombra aún pesa sobre toda la familia. Las infidelidades de Álvaro parecen una forma torcida de rebelarse contra esa culpa original. Mariana, de 38 años, profesora de psicología, había sido una mujer racional. Sin embargo, entre las discusiones con su suegra y las constantes horas extra de su esposo, empezó a desmoronarse. Los sueños inquietantes de su hijo Lucas la empujaban cada vez más hacia el abismo de la fe. En la sala, con el amargo aroma del mate impregnando el aire, el silencio entre ellos parecía la calma previa a la tormenta. Disputas por herencias, los comentarios hirientes de la suegra y los rumores de infidelidad de Álvaro hacían tambalear el hogar. Y los delirios de Lucas fueron la gota que colmó el vaso. Rosita, Pajarito, los Andes, hambre, carne, sálvenos. Cada noche, el pequeño Lucas, de 8 años, despertaba gritando con la voz de un anciano desgastado. Describía con exactitud los restos del avión en la nieve, los cantos apagados de los sobrevivientes, e incluso murmuraba: esperamos 72 días, el rescate nunca llegó, alguien lo retrasó a propósito. Mariana, con las manos temblorosas, le ofrecía un plato de guiso de carne con frijoles y le preguntaba suavemente: ¿está rica la sopa? El niño fruncía el ceño. No, eso no. Allá solo teníamos chocolate duro y carne. Esa palabra prohibida, carne, hizo que Mariana se estremeciera por completo. La memoria del canibalismo forzado, aquel tabú de la tragedia de 1972, sigue siendo la herida más profunda en el corazón de los uruguayos. Deja de imaginar cosas, el niño solo tuvo una pesadilla por ver televisión, gritaba Álvaro, aunque su mirada nerviosa lo traicionaba. Mariana llevó entonces a su hijo a la iglesia. El sacerdote encendió una vela y susurró: esto podría ser una prueba de Dios. Quizá el niño carga con un alma que aún no ha descansado. En el cuarto sombrío de una adivina, la luz de las velas temblaba mientras ella murmuraba: este niño no está solo, ha traído consigo el eco de la montaña. Fue en ese momento cuando Mariana descubrió, sin querer, el secreto de su esposo. En las grabaciones de las cámaras del puerto se veía a Álvaro encontrándose de noche con una mujer misteriosa. Ella no te entiende. Yo soy tu verdadero hogar, le susurró la mujer, entregándole una bufanda de lana roja. Esa bufanda era sorprendentemente parecida a la reliquia de Rosita. ¿Qué estás ocultando? Lo enfrentó Mariana con voz temblorosa, citando a Benedetti. Sobrevivir es un arte doloroso,
pero tus secretos están destruyendo esta familia. Los sueños de Lucas se volvían cada vez más precisos. 13 de octubre, viernes, el avión cayó en los Andes. Coincidían al pie de la letra con los registros históricos. Mariana, de pie ante la Virgen, sostenía el mate con manos temblorosas, mientras sus lágrimas caían en silencio. La ciencia dice que es una ilusión, pero mi corazón, ¿qué es lo que en verdad está creyendo? Afuera, la noche de Montevideo era tan oscura como la tinta. Y aquella herida de 1972, nunca cerrada, parecía abrirse otra vez dentro de los pecados de esta familia. Mariana ya no podía soportar el tormento interior. Los sueños extraños de Lucas eran como un cuchillo afilado que abría las dudas más profundas de su corazón. Decidió investigar por sí sola el accidente de los Andes de 1972, esa herida en la memoria colectiva de los uruguayos que nunca terminó de cerrar. Al amanecer salió en silencio de casa y se dirigió a la Biblioteca Nacional. Al abrir las pesadas puertas de madera, la envolvió el olor a papel húmedo, como si el dolor de todo un país hubiera quedado atrapado entre aquellos archivos amarillentos. Sus dedos temblorosos por fin hallaron la pista crucial. Rosita y Pajarito sí figuraban como apodos de las víctimas y sus identidades seguían siendo un misterio. En las fotografías descoloridas, los rostros borrosos parecían mirarla a través del tiempo, provocándole un escalofrío. Mientras tanto, la vida de Álvaro aparentaba calma, pero por dentro estaba lleno de tormentas. Insistía en que los sueños de Lucas eran simple influencia de la televisión. Tú, psicóloga, siempre imaginando tonterías. Le gritó a Mariana, aunque en su voz se notaba un matiz de nerviosismo. Porque él sabía mejor que nadie el secreto oscuro de su familia. Su abuelo, aquel poderoso de la época militar, no solo había abandonado a Rosita embarazada, sino que además había retrasado deliberadamente el rescate para ocultar el escándalo. En un bar discreto, Álvaro se veía con su amante, hija de un político influyente. A la luz temblorosa de las velas, ella acarició su mano y le ofreció un mate. Déjala, podemos empezar de nuevo. Los ojos de Álvaro vacilaron. No puedo destruirlo todo así. Pero cuando aceptó aquella bufanda de lana roja, las piezas del destino ya habían empezado a encajar. La tensión conyugal terminó por estallar. Últimamente llegas siempre tarde, ¿tienes a otra? Le reclamó Mariana con los ojos enrojecidos. Los sueños de Lucas ya son bastante aterradores, pero tu traición me rompe el alma. Álvaro explotó. Usas los sueños de tu hijo como excusa para vigilarme. Benedetti lo dijo, vivir es enfrentar la realidad, y tú prefieres refugiarte en fantasías. Sus gritos resonaron en la sala, mientras la Virgen en la esquina observaba en silencio. Desesperada, Mariana volvió a la iglesia. El sacerdote, bajo la luz de las velas, habló con seriedad. ¿Es esto una prueba de Dios o tu propia obsesión? La iglesia moderna es cauta ante lo sobrenatural, pero a veces la fe supera a la ciencia. Te recomiendo una oración de liberación, para que el alma del niño encuentre descanso. Mariana asintió de manera mecánica, aunque en su mente aún retumbaban las palabras de la vidente, el eco de la montaña, la sed de justicia. Esa misma noche, Lucas volvió a gritar en sueños. Dile que me debe una bufanda. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió desesperada a la biblioteca y descubrió en los archivos que, el último día que Rosita fue vista en la universidad, llevaba una bufanda de lana roja, con flores bordadas en los bordes. La certeza la hizo temblar entera. Y al regresar a casa, al ver a Álvaro con su nueva bufanda al cuello, todo encajó. No era una coincidencia, era el ciclo del destino. La infidelidad de Álvaro, el pecado familiar, la injusticia de Rosita, todo apuntaba a una verdad aterradora. Mariana apretó los puños, decidida a desenterrar ese secreto oculto durante décadas, por su hijo, y por la justicia que aún esperaba ser hecha. La investigación de Mariana se convirtió en un remolino del destino que la arrastraba a una tormenta imposible de evitar.
Con manos temblorosas, marcó el número de la Asociación de Familiares de Víctimas, un grupo creado por los deudos del accidente de los Andes de 1972, guardianes de las almas que quedaron para siempre en la montaña. Del otro lado de la línea respondió una voz anciana pero cálida. Soy Inés, la hermana de Rosita. Mariana condujo hasta las afueras de Montevideo, donde en una casita humilde, con una imagen descolorida de la Virgen en la pared, conoció a aquella mujer de casi 80 años. El interior estaba impregnado del humo de las velas y de una tristeza acumulada por décadas. Con los ojos enrojecidos, Inés le sirvió con ternura un mate caliente. Toma un poco para entrar en calor, le dijo, pasándole el tradicional mate de calabaza, mientras la bombilla de metal brillaba bajo la vela. En los Andes, entre hielo y nieve, mi hermana debía de sentir mucho frío y mucha sed. Con voz quebrada, recitó unos versos de Benedetti. Sobrevivir es un arte doloroso. Ella no sobrevivió, pero su alma jamás descansó. Cada palabra de Inés era como un cuchillo en el corazón de Mariana. La anciana le confesó el secreto de su hermana. En aquel turbulento otoño de 1972, la joven Rosita había quedado embarazada de un hijo de la élite. En esa época, un escándalo así podía destruir la vida de una muchacha. Quizá subió a ese avión para huir de la vergüenza, quizá buscando un nuevo comienzo, pero terminó sepultada en la cima de la montaña. Su alma ha vuelto a través de tu hijo, dijo Inés encendiendo una nueva vela, mientras sus lágrimas brillaban en la penumbra. Está asustada, está enojada. ¿Por qué Dios permite que los muertos sigan sin paz? El corazón de Mariana latía con fuerza. Un pensamiento terrible la atravesó. El abuelo de Álvaro, aquel poderoso de la dictadura, podía ser el hombre que había abandonado a Rosita. Y lo peor, quizá había usado su influencia para retrasar deliberadamente el rescate y encubrir el escándalo. Al mismo tiempo, Mariana descubría más verdades ocultas al seguir a su marido. Álvaro no solo era infiel, su amante estaba vinculada a un litigio de herencia. En un bar oscuro, la mujer lo tentaba con voz baja. Si ganamos este juicio, lo tendremos todo. La traición de Álvaro escondía un motivo más complejo, no era solo un infiel, era también el guardián de los pecados de su familia. La sombra del abuelo era una cadena que lo empujaba a buscar consuelo en un amor prohibido, mientras se hundía más y más. No te metas en lo que no entiendes. Todo esto es trabajo. Bramó Álvaro cuando Mariana lo enfrentó. Pero sus ojos delataban su miedo. Ella sabía que en aquel 1972 lleno de disparos y represión militar, muchos secretos habían quedado enterrados para siempre. En la casa de Inés, mientras rezaban juntas, el alma de Mariana era un mar en tormenta. Las palabras de la vidente regresaban con fuerza, el eco de la montaña romperá el silencio. Inés le apretó la mano y preguntó entre sollozos. Ese hijo no nacido, ¿es una maldición o una salvación? Mariana se quedó en silencio, hasta que un llamado urgente la sacó de sus pensamientos. Lucas se había desmayado en la escuela. Corrió como una loca. Al ver el rostro pálido de su hijo, sintió que el mundo se derrumbaba. Cuando despertó, Lucas susurró con la voz madura de un adulto. El avión no solo se estrelló, alguien retrasó el rescate, esperamos demasiado tiempo. Aquellas palabras fueron un trueno en el corazón de Mariana. Lo abrazó con desesperación, empapando su ropa con lágrimas. En el pasillo vacío de la escuela, Mariana lanzó un grito desgarrador al vacío. ¿He perdido a mi esposo y ahora también mi cordura? Dios mío. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué los muertos de los Andes persiguen a mi hijo? Y en su mente, la profecía de la vidente sonaba cada vez más clara, el eco de la montaña, la sed de justicia. Mariana comprendió que ya no se trataba de simples pesadillas, sino de una historia enterrada que amenazaba con arrastrar a toda su familia al abismo. La noche invernal de Montevideo se llenaba de un viento helado que arrastraba, entre las calles de piedra de la ciudad vieja, el aroma de un asado en la esquina.
Desde cada televisor se escuchaban los gritos emocionados de los narradores de fútbol, toda la ciudad vibraba con el partido de la selección uruguaya. Todos, excepto Mariana. Ella permanecía ajena al bullicio, acurrucada en el rincón más sombrío de la Biblioteca Nacional, pasando con los dedos las páginas amarillentas que relataban el accidente de los Andes de 1972. De pronto, un artículo le cortó la respiración. En su momento, hubo fuertes disputas entre las Fuerzas Armadas uruguayas y el gobierno chileno por el tiempo de rescate. Incluso circulaban acusaciones anónimas de que la ayuda había sido deliberadamente retrasada. Mariana murmuró un verso de Benedetti: sobrevivir en el hielo es la forma más feroz de resistirse al olvido. Sus dedos temblaban sin control, golpeada por un pensamiento aterrador. Los sueños de Lucas quizá no eran alucinaciones, sino ecos de la propia historia. En casa, el aire era aún más frío que en la noche de Montevideo. Álvaro estaba de pie en medio de la sala, la luz azul del televisor resaltando su rostro crispado. Cansado de ver a su esposa obsesionada con esas investigaciones absurdas, explotó. Si sigues poniendo en riesgo la salud de nuestro hijo, pediré la custodia exclusiva en los tribunales. La dureza de su voz no alcanzaba a ocultar el miedo que lo corroía. Mariana no retrocedió. ¿De qué tienes miedo, Álvaro? ¿De los sueños de Lucas? ¿De tus regresos a medianoche? ¿O de...? Álvaro perdió el control. No entiendes lo que estás tocando. Hay cosas que deben quedar enterradas para siempre en la montaña. Ese grito fue como un rayo que desgarró años de mentiras bien cuidadas. La verdad se perfilaba. Su abuelo, aquel hombre de poder durante el gobierno militar en 1972, pudo haber sido el responsable de retrasar el rescate para ocultar el escándalo de haber abandonado a Rosita. No temo a ninguna maldición, gritó Mariana tomando una maleta. Temo a destruir a nuestro hijo viviendo contigo. En la esquina, la imagen de la Virgen observaba en silencio bajo la tenue luz de una vela, como si dictara un juicio mudo. Mariana, profesora de psicología, ya dudaba de su propia profesión. De pie en la encrucijada entre la ciencia y la fe, se preguntaba con angustia: ¿Lucas sufría un trastorno mental o cargaba con la memoria de los muertos? En la iglesia, el sacerdote la miró con gravedad. Mariana, la iglesia moderna es cauta ante lo sobrenatural, pero hay cosas que realmente superan la ciencia. Le sugirió un rito de liberación para traer paz al alma del niño. Mariana asintió mecánicamente, aunque en su mente retumbaban las palabras de la vidente: el llamado de la montaña, la sed de justicia. Aquella mujer racional empezaba a sospechar que los sueños de su hijo eran más que simples pesadillas. El golpe final llegó en una clase de arte. Lucas entregó un dibujo. En la hoja aparecían montañas nevadas, restos de un avión y maletas esparcidas. Cada detalle coincidía exactamente con las fotografías inéditas que Mariana había encontrado en los archivos. Es imposible, susurró, con las manos temblorosas a punto de rasgar el papel. Él nunca ha visto esas imágenes. El horror aumentó cuando, entre los viejos periódicos, encontró el nombre del abuelo de Álvaro. Ese hombre poderoso había participado en la coordinación del rescate, y varias voces lo habían señalado por retrasar deliberadamente las operaciones. Una conclusión escalofriante se formó en su mente. La tragedia de Rosita, los pecados de la familia Álvaro y la catástrofe de 1972 estaban unidos por un destino oscuro. En la quietud de la noche, Mariana se quedó de pie junto a la cama de Lucas. Las lágrimas caían en silencio mientras lo contemplaba dormir. Su corazón estaba desgarrado. Amo a este niño, pero temo el secreto que corre por su sangre. Benedetti dijo que sobrevivir es un arte, pero ¿acaso ese arte también incluye el perdón? Afuera, los gritos de celebración por el fútbol se desvanecían poco a poco. Sin embargo, el viento helado de los Andes de 1972 parecía atravesar el tiempo y arrastrar su alma hacia un abismo más oscuro. La noche en Montevideo era densa como la tinta.
En la pequeña casa de la ciudad vieja, la vela frente a la Virgen titilaba inquieta. El aroma amargo del mate impregnaba el aire, fundiéndose con la tensión sofocante del momento. Mariana colocó sobre la mesa todas las pruebas que había reunido, los inquietantes dibujos de Lucas, los periódicos amarillentos, la profecía de la vidente. Miró fijo a Álvaro y le exigió: «Dime la verdad. Sobre esa mujer y sobre los secretos de tu familia». Los ojos de Álvaro brillaban como los de una bestia acorralada. Rugió con furia. «¿Prefieres creer en los fantasmas de los muertos antes que en tu propio marido?» El relato del partido de fútbol en la televisión quedó ahogado por la tormenta de gritos en la sala. Las palabras de Mariana fueron como cuchillas. «Esta bufanda roja es idéntica a la reliquia de Rosita. ¿Todavía vas a negarlo?» Álvaro apretó los dientes, su voz se volvió un murmullo oscuro. «No tienes idea de la herida que estás abriendo». Pero su rabia no alcanzaba a ocultar el miedo, cargaba no solo con la culpa de la infidelidad, sino con el peso de una historia familiar manchada de sombras. En la humilde casa de Inés, las lágrimas corrían por los rostros de ambas mujeres iluminados por las velas. «Dios no me devolvió a mi hermana, pero permitió que su alma encontrara un refugio», dijo la anciana, encendiendo otra vela con las manos temblorosas. Entonces reveló el secreto más cruel: el hijo que Rosita esperaba era de nada menos que el abuelo de Álvaro, aquel hombre poderoso en los años de la dictadura. Aprovechando el caos provocado por los Tupamaros, no solo abandonó a Rosita, sino que retrasó deliberadamente el rescate para encubrir el escándalo. Una maldición que perseguía a 2 generaciones. En la iglesia, durante la oración de liberación, la luz de las velas y los cantos se entrelazaban. Mariana sintió una fuerza sobrenatural, como si el alma de Rosita susurrara en su oído. Al volver a casa, su corazón latía como un mar embravecido. Fue entonces cuando Lucas gritó en sueños: «El nombre de ese hombre es Álvaro». Mariana corrió hasta su cama. El niño abrió los ojos y en ellos no había inocencia, sino la mirada cansada de un adulto. «Álvaro no es padre, es asesino». Las palabras cayeron como un trueno, apuntando directo a la conspiración que había retrasado el rescate en 1972. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Inés apareció con el diario de Rosita. En las páginas desgastadas, la joven abandonada había escrito. «Siempre citaba a Benedetti: sobrevivir es una responsabilidad, pero me dejó morir en la nieve». El dibujo del niño, los documentos antiguos, el testimonio del diario, las 3 pruebas eran una sentencia del destino. Álvaro se desplomó en el suelo, las lágrimas por fin lo vencieron. «Yo solo, no quería perderlos a ustedes». Mariana sostuvo el cuaderno empapado en dolor y murmuró los versos de Benedetti. «Sobrevivir es la resistencia más feroz contra el olvido, pero, ¿cómo se sobrevive a una verdad como esta?». Afuera, el viento helado de Montevideo gemía, como si las almas de los Andes de 1972 siguieran murmurando en la oscuridad. Los pecados de la familia y los gritos de los muertos se entrelazaban, empujando a ese hogar hacia el borde del colapso. La noche invernal de Montevideo era tan silenciosa como la muerte. En una casita de la ciudad vieja, la última vela frente a la Virgen se apagó tras un temblor agónico. Mariana permanecía inmóvil junto a la cama de Lucas, su rostro demacrado apenas visible en la penumbra. Ya no podía distinguir si todo era una cruel coincidencia o la verdad más despiadada: los sueños de su hijo, la traición de su esposo, los pecados de la familia y las almas del accidente de los Andes de 1972 se habían entretejido en una red imposible de romper. El portazo de Álvaro todavía retumbaba en sus oídos, junto con su grito: «No permitiré que conviertas a nuestro hijo en un loco». Pero en su mirada esquiva había una culpa evidente, como si huyera de la sombra de aquella tragedia en la montaña nevada. En la sala, la televisión transmitía en silencio la repetición de un partido de fútbol uruguayo. Los gritos de los comentaristas parecían venir de otro mundo.
Mariana hojeaba mecánicamente el libro de oraciones que el sacerdote le había entregado, murmurando con labios temblorosos las plegarias de liberación. Ella, que siempre había sido una racionalista convencida, ahora oscilaba entre la fe y la ciencia. Benedetti decía, sobrevivir es buscar la luz en la oscuridad, susurró. ¿Pero esa luz es redención o es solo una ilusión? De pronto, Lucas se movió en sueños, y de su boca salió una voz femenina y dulce. Gracias por escucharme. Ahora dile a mi hermana que la perdono por haberme quitado la muñeca aquel verano. Mariana quedó petrificada, un rayo le atravesó el alma. Las lágrimas brotaron sin control y cayó de rodillas junto a la cama, gritando entre sollozos. Perdóname, Señor. Ese detalle era imposible de inventar, la pequeña disputa por una muñeca era un recuerdo íntimo que solo Rosita e Inés compartían en su infancia. La gran tragedia histórica se volvió, en ese instante, íntima y tierna, Mariana apenas podía respirar. Tropezando, corrió hasta la humilde casa de Inés. Cuando la anciana escuchó aquellas palabras, sus lágrimas rodaron como perlas rotas. Ese era nuestro secreto de hermanas, murmuró encendiendo una nueva vela con manos temblorosas. Ella ha regresado, me ha perdonado. A la luz titilante, ambas mujeres se abrazaron y lloraron. Rosita había elegido la despedida más inesperada, no a través del odio, sino del perdón. Los Andes de 1972 ya no eran solo un símbolo de muerte, sino un puente entre almas. En el puerto de Montevideo, la noche mezclaba el negro del mar con las luces lejanas, como si fueran la frontera entre la vida y la muerte. Mariana observaba a su hijo dormir, aún murmuraba en sueños sobre montañas nevadas y restos de avión. El alma de Rosita había encontrado paz, pero ¿acaso los secretos de los Andes habían terminado de revelarse? ¿Era solo una coincidencia, o la continuación de una maldición? Mariana no tenía respuestas. Solo sabía que aquel perdón inesperado había iluminado el rincón más oscuro de su espíritu como un relámpago. ¿Es esto el llamado de los muertos, o la fantasía de una familia rota? ¿De verdad los secretos de los Andes han cruzado el tiempo y el espacio? Y si fueras esa madre, ¿qué elegirías, la ciencia, o la voz de un alma perdida hace 50 años? Afuera, el viento marino gemía, y la noche de Montevideo se hacía cada vez más profunda, mientras las almas de la montaña de 1972 seguían susurrando, a la espera de su descanso final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para que seas parte de nuestra comunidad. Así no te pierdes lo que viene.